César Sinda, que es el primer invitado del día. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? Buenas noches, por decir algo, porque la verdad es que estamos en una escalada donde este gobierno es capaz de llegar a elevar a categoría de ley cualquier aberración que vaya contra el Estado de Derecho con tal de mantenerse en el poder, porque tiene unos socios delincuentes que son los que a su vez tienen una serie de escaños que necesita Pedro Sánchez, y yo creo que eso es la síntesis de toda esta situación en la que estamos. Desde luego, la verdad es que pasamos ahora mismo por unos momentos en España complicadísimos. Y ahora estamos todos pendientes de lo que es terrorismo o lo que no lo es, porque resulta que ahora terrorismo es lo que dice el gobierno. Hay un terrorismo bueno, que es el que te da los 7 votos que necesitas para seguir en la Moncloa, y hay un terrorismo malo, ¿no? Que no sabemos muy bien cuál es, porque el gobierno parece que es terrorismo, solo lo que ellos dicen que debe serlo. ¿Fue terrorismo, César, dicho esto, todo lo que hicieron tanto Tsunami Democratic como de los CDR, los separatistas, en 2017 y en 2019 en esas protestas? Por supuesto que lo fue. Si acudimos, por ejemplo, a cómo define Naciones Unidas, tanto que le gusta a la izquierda globalista los términos o los conceptos de los órganos globalizadores, pues las Naciones Unidas define o dice que el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Queda clarísimo que en 2017 lo que hicieron no los de Tsunami Democratic, no, los de, en mi opinión, Tsunazi Totalitari, que es como habría que llamar a esta gentuza, intentando hacerse con el aeropuerto del Prat, cortando calles en Barcelona, tirando adoquines, quemando mobiliario, rompiendo escaparates, robando armas de vehículos de la Guardia Civil, rodeando la comisaría de Policía Nacional de Villa Laietana en Barcelona, enfrentándose a la policía, provocando numerosos heridos en los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y también de algunos mozos de escuadra, etcétera, etcétera. Todo eso, evidentemente, claro que es terrorismo y estamos ya en una senda absolutamente aberrante, esperpéntica, esquizofrénica incluso, de que, claro, como el juez Llarena está viendo la conexión que hay entre los llamados Tsunami Democratic o Tsunazi Totalitari, mejor dicho, con Puigdemont y con otros altos cargos y cargas de la Generalidad golpista de entonces, pues aquí se va añadiendo enmiendas a la tramitación de la ley de amnistía conforme desde la justicia se van esclareciendo los hechos que permiten imputar por delitos de terrorismo a Puigdemont. Cuando Puigdemont no estaba imputado por delito de terrorismo, no se hablaba de incluir el terrorismo en la ley de amnistía. Pero si vamos a la hemeroteca, aquí vemos hechos más que aberrantes y que denotan que este gobierno, en definitiva, es cómplice de delincuentes, porque el mismo Partido Socialista que decía que no podía haber indultos, indultó a los golpistas que estaban en prisión y les sacó de la cárcel. Cuando la justicia optó por seguir con la vía de persecución de los golpistas por la malversación de caudales públicos, reformaron el Código Penal para eliminar el delito de malversación con el esquizofrénico argumento de que si la detracción de fondos públicos no era para el lucro personal, entonces sí era permisible despenalizarlo, porque nadie se había llevado el dinero a su casa para enriquecerse. Pero oiga, es que el dinero público, tener que recordar algo tan básico da mucha vergüenza, es que el dinero público se puede trincar para enriquecerse uno mismo y para tener dinero pasar una vaca, que decía el de los ERES de Andalucía, el sindicalista, o lo puedes dedicar a fines que son contrarios a derecho, o a financiar cosas que son innecesarias, o a hacer actividades que son ilegales, como montar una consulta para la que no tienes competencias y, por tanto, una consulta ilegal. Y eso, el poder público que detraiga fondos públicos para actividades que son ilegales, también es una forma de malversar el dinero público. Bueno, pues el gobierno lo indultó. Cuando los nacionalistas golpistas pidieron el relator, al principio dijeron que no, luego lo aceptaron. Y así vamos, permanentemente eliminando del Código Penal o incluso haciendo legislaciones enteras para que los socios delincuentes del gobierno no tengan que afrontar ante la justicia las consecuencias de sus actos ilegales. Y de eso se trata. Y como ya llevamos mucho tiempo en esta dinámica absolutamente delincuencial, ya mucha gente quizá está perdiendo la capacidad de asombrarse, pero no deja de ser inaceptable que España, que es un país de la Unión Europea, que es una democracia, que es un país presuntamente moderno, que no somos Venezuela, ¿verdad?, tengamos un gobierno que tenga no solamente de socios a delincuentes, sino que está usando y está pervirtiendo y está retorciendo todas las herramientas del Estado de Derecho para que sus socios delincuentes no tengan que sentarse ante la justicia. Y, por tanto, cada vez menos somos un Estado de Derecho y lo que estamos pasando es a ser un Estado de desecho, que es altamente preocupante.
Vamos a tener que hablar mucho de esto en los próximos días, en las próximas semanas. De hecho, bueno, tú decías que no somos Venezuela, pero estamos, la verdad, que ya bastante cerca de serlo. Yo ayer lo calificaba como Españazuela con todo lo que está pasando. Pero hay otros asuntos de los que quiero que hablemos, porque es verdad que llevamos toda la semana también hablando de la amnistía, del terrorismo, y no es para menos, nuestros motivos tenemos y seguiremos haciéndolo. Pero oigan, que están pasando otras cosas en otros ámbitos que son también muy importantes que los espectadores conozcan. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, resulta que el Ministerio de Sanidad, que ahora mismo lidera Mónica García, médico y madre, alias Mema para los amigos, nos van a pedir cuál es nuestro nivel de ingresos y ocupación cuando vayamos al médico. A ver, explícame esto, César, porque yo cuando me lo has contado me he quedado batidifusa. Sí, yo también, cuando lo he visto esta mañana. Es que la ministra de Sanidad lo que pretende es que rellenemos unos cuestionarios en los centros de salud para dar determinados datos respecto a las condiciones individuales de cada paciente relativos a clase social, a nivel de renta, a datos personales, socioeconómicos, en definitiva, con la excusa buenista, cómo no, porque la izquierda siempre le pone un bonito fin, confundiendo intenciones con resultados, que es su trampa habitual, porque las políticas de sanidad tienen que ir encaminadas a tener en cuenta el contexto social y económico del paciente. Y así, pues, pretenden, es una idea que se está tramitando, veremos a ver si se lleva a la práctica, porque la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, porque dicen que estos determinantes de renta, de clase social, económicos, se distribuyen de manera desigual en la población, produciendo desigualdades sociales en salud. Y para atender el estado de salud de una persona o una comunidad es necesario contextualizar para poder entender bien lo que está ocurriendo y realizar un abordaje psicosocial. Y así pretenden conocer o que declaremos en los informes o los cuestionarios de salud el nivel de renta en función de los tramos del IRPF por los que tributamos, la situación laboral actual en la que estemos inmersos, la clase social ocupacional o, por ejemplo, un cribado de pobreza, que según el cual la pregunta sería, ¿en el último año tiene o ha tenido dificultades para llegar a fin de mes? Bueno, pues esto es una vuelta de tuerca más de cómo se intenta ideologizar, en este caso un campo fundamental para las personas como es la sanidad, llenarla de conceptos ideológicos donde la izquierda pues tiene sus tesis no demostradas porque son ideológicas o son actos de fe, por así decirlo, son supersticiones políticas comúnmente aceptadas por muchas personas, por desgracia, según la cual la sanidad tiene que ver pues con esos determinados niveles de renta. Y eso les permitiría, en definitiva, profundizar con unas políticas que aparentemente son positivas o pueden parecerlo, como subir el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, pero que luego eso tiene efectos perversos, efectos secundarios, efectos más abstractos, que no se ven, pero que mucha gente los empieza a padecer y mucha gente se está despertando ya de esas trampas que tiene la política en la izquierda, porque va encaminada fundamentalmente a lo que ya muchos líderes destacados de la izquierda iberoamericana han reconocido sin ningún tipo de vergüenza. Y es que, claro, a los pobres hay que mantenerlos pobres, pero con esperanza para que les voten. Y eso lo ha dicho así el anteriormente terrorista y hoy presidente de Colombia, el señor Petro. También lo ha dicho López Obrador, el presidente de México. Lo ha dicho también Hugo Chávez en determinadas manifestaciones que hizo en vida, el presidente dictador, mejor dicho, de Venezuela, Nicolás Podrido, también conocido como Nicolás Maduro, lo ha llegado a reconocer en algunos momentos, está en YouTube todas esas afirmaciones nefastas de que, en definitiva, a la izquierda, ¿qué le interesa? A los que sean pobres, mantenerlos pobres, y a los que no lo son, hacerlos pobres, pero eso sí, dándoles el caramelito de que con sus políticas van a conseguir comer. Y en eso, evidentemente, Cuba y Venezuela son un buen ejemplo de que ni siquiera se puede llegar a comer cuando las políticas de esta izquierda radical se perpetúan en el tiempo, ¿no? Y te sumen en la más absoluta pobreza, como la siguiente noticia que supongo que comentaremos luego en relación a la jornada laboral. Es otra medida más destinada a, sin que nos demos cuenta, en realidad, a generar pobreza para generar población cautiva que luego sea votante de la izquierda, porque ese es el esquema de gobierno que aplica esta gente desde siempre, que ha tenido la oportunidad de hacerlo. El comunismo no es más que eso, dominar a la gente a través de hacerles carecer de lo más básico. Ya decía el monstruo, la bestia de Fidel Castro, ya decía que la mejor manera de controlar un pueblo es obligarle a hacer cola para obtener comida. Bueno, pues nada nuevo, están en lo de siempre.
Ha sacado el tema, César, de la reducción de la jornada laboral, que también quiere implantar el gobierno. Y claro, esto puede sonar, a lo mejor para un trabajador suena maravilloso, ¿no? Vaya, pues voy a tener que trabajar menos, ¿no? Y voy a seguir cobrando lo mismo. Pero ¿cuáles son los efectos reales que va a tener esta reducción de la jornada laboral? Por un lado, para los trabajadores y por otro también para las empresas, porque esto va a tener un coste. Y no para las grandes empresas, que es la que ellos siempre piensan, y parece que todas las políticas las hacen contra los empresarios, porque se imaginan a un empresario fumando puros viviendo en una mansión. Pero la realidad es que todas estas políticas afectan a pequeños y medianos empresarios y también a los trabajadores de por sí, ¿no? Cuéntanos. Exactamente, es que ya han salido datos del coste que tendrá implementar esta reducción ideológica y perversa de la jornada laboral que quiere perpetrar la señora Yolanda Díaz, que costaría no menos de 28.400 millones de euros a las empresas. El 95% de las empresas en España son pymes. Ahí se ve la radiografía del tejido productivo de nuestro país. Una empresa, cuanto más pequeña es, más sensible es a que se pongan en marcha determinadas medidas que dificultan incluso su persistencia. Ya salieron datos hace unos días de que España tiene en la actualidad 54.000 empresas menos que en 2017, cuando Pedro Sánchez llegó al poder sin haber ganado las elecciones, por cierto, porque llegó con una moción de censura que desalojó al gobierno que las había ganado, ¿no? Bueno, pues ya hemos perdido 54.000 empresas desde que está la izquierda en el poder. Pero es que hay estudios que alertan en las previsiones de que de llevar a cabo esta medida se pueden llegar a perder o dejar de crear hasta 200.000 puestos de trabajo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque las empresas, cuanto más pequeñas son, menos margen tienen para digerir este tipo de directrices o de leyes o de medidas que son absolutamente dictatoriales sin tener en cuenta su casuística, si tienen capacidad para afrontarlo, porque tener una plantilla de 5 o 10, imagínate un taller mecánico con 5 o 10 mecánicos más el personal laboral, administrativo, etcétera, etcétera, pues que trabajen 10 horas menos al mes, pues una de dos. O contratan a una persona si se lo pueden permitir o repercuten el aumento de costes por tener que contratar a otra persona al cliente final, con lo cual, en definitiva, al aumentar los costes empresariales por reducir la jornada laboral sin reducción paralela de sueldo, estamos disparando los costes laborales, y esos costes laborales, si se repercuten a los clientes, van a disparar la inflación. Un bar que tiene X camareros, tiene 2, 3 camareros, si hay menos gente trabajando, porque la jornada laboral no permite contratar a una persona más, bueno, pues, o si contratan a una persona más, igual, pues tienen que subir los precios de los menús del día, de las consumiciones que sirven a los clientes, y así con todo tipo de empresas que venden productos o servicios a otras empresas o a otras personas. Si tú le estás incrementando los costes laborales, ya ha pasado con la subida del salario mínimo interprofesional. En 2017 estábamos en 714 euros, se ha subido un 54% en este periodo de gobierno revolucionario social comunista y lo hemos subido hasta 1.135, si no me falla la memoria. Pero claro, ¿eso a costa de qué? A costa de que se han dejado de crear o se han destruido 160.000 empleos, según los datos que se han sacado en diferentes estudios económicos, o a costa de haber disparado la inflación. España está en récord de inflación con respecto, o tiene la inflación más elevada con respecto a los países de Europa. O también resulta que la cesta de la compra sigue disparada. Cada vez que vamos a comprar alimentos, este incremento de costes que provocan todas estas medidas, la gente lo sigue sufriendo en cosas como la cesta de la compra, que sigue estando por la inflación de los alimentos, sigue estando por las nubes. Han salido datos recientemente que dice que una compra de 100 euros en 2019 ha pasado a costar 2.026 en 2023. O sea, es que es una barbaridad el incremento de precios. Es batir el récord, bueno, pues una subida en el gasto de la cesta de la compra de un 10,4% más en 2023 que en 2022. En términos totales, los españoles han gastado más de 117.000 millones de euros, un 10,4% más en gastos de hacerte con alimentos básicos. Ya están pidiendo que se baje, por ejemplo, el IVA al pescado, porque su consumo ha caído un 10% por el elevado precio que está teniendo el pescado. ¿Y todo por qué? Porque hay una serie de impuestos y de regulaciones innecesarias, en muchas ocasiones con la excusa medioambiental, que dificultan o encarecen la labor de las empresas. El Banco de España certificaba que en los últimos 20 años se han aprobado más de 9.500 leyes medioambientales que han supuesto aumento de costes o aumento de dificultad de operar a las empresas. Nos creemos que todo esto es gratis. Al final lo acaban pagando la gente de a pie.
y los que más sufren este incremento de costes por la subida de impuestos o por la adopción de medidas políticas ideológicas sin base técnica ni científica, quien más sufre esto son precisamente las personas que menos renta tienen. No los ricos, como vende la izquierda demagógicamente, pero claro, la trampa que hace esta gente siempre es lo mismo. Ellos dicen que pretenden conseguir un fin bueno, que luego habría que demostrar si eso se consigue, y luego al final empeoran las cosas. La ley de vivienda es otro ejemplo. La oferta de pisos en alquiler de media en toda España ha caído un 30%. Las dificultades, o mejor dicho, las exigencias que están poniendo los propietarios de los inmuebles, que son particulares y no grandes tenedores, por cierto, para alquilar, se han multiplicado esas exigencias, se han dejado fuera de poder alquilar a cientos de miles de personas porque no llegan a esas exigencias que ponen los propietarios para afrontar impagos o para enfrentar problemas, porque como no se puede desahuciar a un inquilino que no paga la renta, a una anciana que necesita ese alquiler, por ejemplo, para pagar a su vez la residencia de ancianos, o unos hijos que tienen unos padres dependientes y entonces los padres los llevan a su casa y alquilan la casa de los padres para sacar dinero con el que pagar a los cuidadores de los padres, que es otro de los casos típicos. Esta semana hemos tenido la comparecencia del portavoz de la plataforma de afectados por la inquiocupación ante el Parlamento de Bruselas, donde ha denunciado que la protección a los propietarios de vivienda frente a los ocupas y a los inquiocupas por parte del Gobierno de España es inexistente con las medidas que se han aprobado. Haciendo eso, atacando a los que pueden ofrecer un bien en el mercado, como son los propietarios particulares, ¿qué ocurre? Pues que muchos de ellos sacan ese bien del mercado, lo retiran de la oferta y por eso se disparan los precios del alquiler, porque cada vez hay menos viviendas que se ofrecen para alquilar. Leía esta semana también el dato, que me parece aberrante, de que en Madrid, cuando lo leía hace una semana, ahora ya no sé cómo estará, según datos de Idealista, solamente había 14 pisos en toda Madrid capital por debajo de 700 euros. Y en su mayoría pisos de una habitación, enanos. Entonces, eso es lo que está consiguiendo todo este tipo de medidas. Pero ellos te venden que es con el fin de proteger a las personas vulnerables. Oiga, si usted quiere aumentar la renta, no suba el salario mínimo, baje impuestos. Porque ¿de qué te sirve que te suban el salario mínimo en 50, en 100 euros cada vez que se sube, cuando tú vas a comprar comida y te cuesta 3 veces más que hace unos años? O cuando tú vas a llenar el depósito de combustible de tu coche que necesitas para ir a trabajar y te estás dejando de cada euro de combustible que echas a tu coche, te estás dejando más de 50 céntimos en impuestos. Entonces, ¿de qué sirve que se aumenten los sueldos de esa forma, que además es malo para las empresas, cuando por otra parte la mayor parte de esa subida se te va en pagar impuestos y el incremento neto de renta que se está produciendo al final es prácticamente inexistente? Pero eso sí, se genera inflación, se provoca el cierre de empresas, se frena la contratación porque las empresas que no les va mal o que siguen consiguiendo subsistir no necesitan contratar gente, etcétera, etcétera. Es decir, se genera toda una espiral de pobreza con estas medidas que como se venden con el buenista fin de proteger a las personas, o eso dicen, y mucha gente les compra la mercancía averiada porque se quedan en la superficie. Pero claro, si tú te quedas con la anécdota de que, no, a mí yo voy a cobrar un poquito más, que cobre el SMI y voy a cobrar un poquito más. Pero es que en realidad, si mantengo el empleo, o cuando el gobierno aprobó toda la legislación de las personas que trabajan en el servicio doméstico, hay datos de que ha habido 4.000 personas que han dejado de trabajar en el servicio doméstico una vez que Yolanda Díaz perpetró su legislación para las personas que trabajan en el mercado doméstico, o la ley de los riders, la famosa ley rider de Yolanda Díaz. Pues ha habido más de 15.000 personas que han dejado de trabajar en ese sector porque al obligarles a cotizar de esa manera, pues ya no les salía a cuenta trabajar ni hacer tantas horas y por tanto dejaron de dedicarse a esa actividad. Es decir, que cuantas más regulaciones vamos viendo, tanto subidas de impuestos por un lado como leyes ideológicas que no atienden a las necesidades reales de la economía, lo que se está haciendo es dificultar o imposibilitar el crecimiento económico o, cuando no, destruir actividad económica en muchas áreas. En los últimos años ha habido ya 16.000 agricultores autónomos que han dejado su actividad porque no pueden seguir ejerciendo su profesión en el campo debido al incremento de costes y debido a la escalada de leyes radicales ecologistas que ni protegen la naturaleza, pero que hacen que mucha gente no pueda seguir trabajando en el campo. Lo estamos viendo, la destrucción del tejido productivo y la destrucción de empleo en muchos sectores es palmaria. Y en todas las áreas en las que este gobierno está tomando medidas, al final, cuando esas medidas ya llevan un tiempo en el mercado o llevan un tiempo aplicándose, vemos los efectos reales, que es o contracción de la actividad económica o destrucción de actividad económica, que es mucho peor, y destrucción de puestos de trabajo en todos los sectores donde se aplican esas medidas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una espiral que, por otra parte, destruir es muy fácil.
Generar desconfianza es muy fácil. Por cierto, la inversión extranjera en España en el último trimestre ha caído a una cuarta parte de lo que tuvimos en el mismo trimestre del año anterior. En el último trimestre de 2023 llegaron a España, si no me falla la memoria, apenas 7.000 millones frente a los 14.000 que llegaron en el mismo trimestre del año anterior. Es que hasta la caída de la inversión extranjera, claro, ¿quién va a invertir en España cuando una empresa como Ferrovial se quiere ir y la empresa tiene que afrontar todo tipo de amenazas y de coacciones por parte del gobierno para evitar la salida? Porque las barreras de salida de un mercado funcionan implícitamente como barreras de entrada. Ninguna multinacional va a un país a invertir cuando, si por lo que sea después se quiere ir, le van a poner pegas. Es todo lo contrario. Si tú quieres estimular que lleguen empresas multinacionales a invertir a España, no pongas barreras de salida, porque entonces lo que haces es poner implícitamente barreras de entrada. Y así con todo. Y en todas las áreas en las que toman medidas se está viendo que esto es un despropósito. Y al final, el que venga después lo va a tener endiabladamente complicado, porque han introducido tantos criterios ideológicos en todas las áreas en las que están tomando decisiones que arreglarlo, esto va a costar décadas, que eso es lo peor de todo. Y vamos a ir cada vez teniendo más medidas de estas que van a empeorar la situación más y más, eso también lo tenemos clarísimo. Muchísimas gracias, César Sinde, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Un placer. Gracias a vosotros. Un abrazo.